Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de Cata Política. Esta vez nos encontramos reunidos para hablar de esta segunda ola que comienza ya con contradicciones entre el presidente, la ministra de Salud. Vuelve a mostrar la precariedad que nosotros tenemos como Estado y vemos un caos y desorden en las calles que nos lleva a la pregunta a decir, ¿estamos preparados para esta segunda ola? Buenas noches, Víctor, Néstor, María, ¿cómo están? ¿Qué opinan ustedes? Compa, buenas Hola, ¿qué noches. tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, en realidad la semana pasada conocimos cuáles eran las medidas del gobierno para afrontar lo que es la segunda ola, ¿no? Hubo todo un debate entre especialistas si esto era un rebrote o una segunda ola. Finalmente, en la reunión de empresarios en el CAE, la ministra Pilar Macetti llegó a decir que efectivamente estábamos en una segunda ola y que el siguiente día se iban a anunciar unas medidas, ¿no? Ahora, estas medidas, ¿cuáles han sido? Básicamente, el gobierno lo que ha hecho, en consonancia a lo que ya había adelantado la presidenta del Consejo de Ministros, iban a hacer lo que ellos llamaron buscar un equilibrio entre la economía y la salud, ¿no? Y lo que han hecho básicamente es separar al país en tres zonas geográficas, a las que han dividido según riesgo de contagios, ¿no? El moderado, alto y muy alto. Ahora, el aforo ha ido bajando según haya más intensidad o más peligro de contagio. También la restricción del domingo va cambiando, en algunas hay ninguna restricción, en otras hay vehicular, en otras solo vehicular y peatonal, y el toque de queda también ha ido variando. Ahora, hay cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, que Lima se encuentre solo en nivel alto y no muy alto, por más que en cifras está más alto que ningún otro lugar. Eh, y eso, de hecho, se les ha consultado a los ministros. Lo que ellos dicen es que Lima tiene una gran concentración económica, ¿no? Entonces es más difícil pararlo. Son medidas un poco extrañas, no sé cómo la ven ustedes. Bueno, sí, ¿no? Sí, Sí, Víctor. Sí, continúa, continúa. sí, bueno, las medidas, como bien menciona María, en el caso específicamente de Lima, dejan bastante que desear, ¿no? Porque si uno ve los ejemplos de otros países, de otras capitales por lo menos, ¿no? Este, un poco la tendencia es a poder, a restringir más la movilidad, ¿no? En cambio acá, como bien María menciona, se ha hecho esta salvedad, ¿no? Y deja un poco en el ambiente, la pregunta si es por una cuestión digamos, estrictamente sanitaria que se ha hecho esta consideración, esta asignación, o es que hay algún tipo de presión por ahí, ¿no? Claro, entiendo. En realidad también una cosa que me parece bastante extraña y que ya he escuchado algunos comentarios al respecto es que si bien hay diferentes zonas separadas, o sea, las medidas tal vez funcionarían si en realidad habrían restricciones para entrar de una a otra zona geográfica, que no hay, ¿no? Y no Entonces, han dicho nada sobre eso, ¿no? Sobre el transporte no existen esas interprovincial, restricciones. quedó al aire Entonces el libre eso, contagio ¿no? sí se puede dar. Claro, Claro, claro. Sí. Son medidas poco claras en realidad, ¿no? O sea, son medidas un poco confusas. Desde el mensaje presidencial de por sí, ya con un preámbulo cuando las personas están esperando medidas concretas para poder salir adelante, ¿no? Para poder reactivar Sí. la propia economía personal de sus hogares, de la sociedad, ¿no? Y se metió un preámbulo como que de media hora, una hora, que ya básicamente la gente no quiere escuchar eso, ¿no? Quiere escuchar qué medidas concretas se está haciendo y se van a tomar para poder planificar Sí, su propio día a día. Sí, básicamente lo que me sí, sí, preocupa a claro. mí es que, lo que me preocupa es que las medidas sanitarias estén casi en 100% supeditadas de las económicas, ¿no? Sabemos que la economía es importante, pero si el gobierno pues no va en esta época de crisis, no va a apoyar económicamente y directamente a las familias y justamente las va a mandar a ujú, que salgan a la calle a trabajar, entonces justamente se está yendo en contra de la medida principal que se tiene que tomar en esta pandemia, ¿no? La del distanciamiento, la de la cuarentena. ujú. Sí, Sí, claro, entiendo. En realidad es bien complicado porque, a ver,
es cierto que sí tenemos una gran informalidad, ¿no? Y Ujú. que los últimos meses de la cuarentena que había decretado Vizcarra, o sea, más que nada estaba en el papel que firmaba, porque todos salían de igual forma, ya que no se encargaba económicamente de las personas a las que quería darle esta restricción de poder trabajar. Eh, Creo que el tema es bastante complejo porque, bueno, lo que está diciendo básicamente Sagasti es lo que acepta es, si pues tienen que vivir de algo, bueno, salgan y trabajen, pero no hay otro tipo de compromiso de, sé que no puedes trabajar y dar un bono, ¿no? Hay Claro, algo que no está claro. funcionando. Ajá. Es que Sí, el nivel claro. de deuda también es sumamente enorme, ¿no? Y por ejemplo, el tema de La reactiva, atención, ¿no? volvemos a insistir, fue para las grandes empresas y muy poco para reactivar la economía, ¿no? Que básicamente el 98% viene a ser micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, definitivamente estuvo mal enfocado y todo el dinero que se consiguió fue mal aplicado, ¿no? En el tema de la reactivación económica. Ahora se han firmado bonos que se va a pagar en 100 años, ¿no? Y básicamente ya de dónde más va a sacar el gobierno. No ha dicho nada, como bien dice María, sobre el bono universal, que básicamente es un reclamo que se viene haciendo Ujú. desde hace tiempo, ¿no? Es más, desde que se inició la pandemia, un verdadero bono universal, no se ha dicho absolutamente nada sobre eso. Y eso es preocupante porque las personas que viven el día a día, que es el 70% de la informalidad, que tiene sus ingresos monetarios de acuerdo a lo que va ganando, ¿no? Durante las horas en las que está despierto, pues definitivamente le corta la salida, le corta las posibilidades de vender, corta sus ingresos, ¿de qué va a vivir? No apoyas los comedores populares, no apoyas los vasos de leche, no apoyas diferentes lugares estratégicos que sí podrían servir en estos momentos, pero no estás haciendo nada de eso. Ujú. Y con medidas que ni siquiera son concretas para que las personas medianas o grandes empresas también puedan planificarlo. Yo veo totalmente un caos que Sí. nadie sabe qué es lo que quiere hacer, ¿no? Sí, bueno, ante esa pregunta, pues, ¿no? Que ahí nos planteaba al inicio, Maidó, María, ¿no? Es si estamos preparados o no para la segunda ola, y creo que con lo que estamos comentando, la respuesta es básicamente de que estamos en cierta desprotección, ¿no? Algo que siempre se le había exigido, yo recuerdo bastante al gobierno de Vizcarra, era de que haya un cambio de estrategia, ¿no? Porque no se podía abordar, digamos, no se podía continuar con las medidas que inicialmente se habían dado para enfrentar la pandemia, ¿no? Porque el contexto nuestro es muy particular, pues, ¿no? El contexto peruano es muy particular, tenemos la situación de los trabajadores que he mencionado, el 70% están en la informalidad, ¿no es cierto? Hay un difícil acceso para poder tener la base de datos completos, ¿no? Entonces, siempre se peleó porque haya un cambio en la estrategia, ¿no? Y hemos cambiado de gobierno, tenemos un presidente y un gobierno que se denomina de transición, pero pareciera que la transición no es ninguna transición hacia algo distinto, ¿no? Estamos repitiendo básicamente la estrategia con la que empezamos a afrontar lo que sería la primera ola, ¿no? Y digamos, estamos un poco aplicando lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de medidas sociales no se han dado medidas sociales, ¿no? Se ha reducido, por ejemplo, ustedes ya bien mencionaban, se ha reducido la cantidad, ¿no? La capacidad que puedan tener los espacios que sí ya se están permitiendo abrir, pero no se está considerando, por ejemplo, que sectores como el transporte son hoy los focos de contagio, pues, ¿no? Y eso no se está considerando, ¿no? Eh, entonces, no sé, por ahí deja esa sensación, ¿no? Ya se mencionó también de que el gobierno, en términos de formas, ¿no? En términos de formas, cuando hizo el anuncio de las medidas, ahí hubo un déficit, ¿no? Y ya en términos de fondo, las mismas medidas no han sido medidas, digamos, nuevas para responder a este contexto, ¿no? O sea, a esta hora, me parece, ya este día, el tema del uso de camas UCI esté casi en el tope, ¿no? Entonces, creo yo Claro. que si la pregunta es si estamos preparados o no para la segunda ola, no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí la imagen que sintetiza mejor lo que fue la conferencia de Sagasti hace unos días fue este meme que le hicieron a Sagasti con la botellita de alcohol, ¿no? Y diciéndole, bueno, la gran medida para enfrentar esta segunda ola es que usemos nuestra botellita de alcohol, ¿no? O sea, No, eso es a grandes rasgos lo y que lo deja. chistoso es Era que como tal vez el pare- recuerdo, ¿no? lo chistoso es que parece que Sagasti recién descubría que existían estas botellitas de alcohol, ¿no? Que cualquiera que más o menos sabe de la calle
saben que eso es pues más o menos desde que inició la cuarentena el que menos tenía esas botellas, ¿no? O sea, la verdad es que ahorita nosotros estamos bien, bien complicados. Sí, ya hemos comentado que los problemas son tanto del gobierno como también estructurales. Lo que sucede, por ejemplo, ahora estando en pandemia, el principal problema es que no tenemos, a ver, no tenemos tanto equipo para poder atender a todas las personas que queden contagiadas. Y justo en este momento entran ya nuevas variantes, ¿no? Nuevas variantes del coronavirus que son muchísimo más contagiosas. Entonces, la sociedad ya era muchísimo más rápido. De hecho, me parece que la semana pasada, el lunes 11, lo que la Defensoría del Pueblo ya decía que básicamente había lugares donde no habían camas UCI y otros donde solo había una cama UCI disponible. Entonces ya está colapsando. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos en realidad en nuestro reglamento la facultad de que en situación de epidemia o pandemia el gobierno pueda administrar todos los establecimientos de salud. Pero claro, el gobierno de transición no quiere hacer una medida tan extrema, ¿no? Y es lo que se necesitaría. O sea, yo escucho, creo que cualquiera puede escuchar a todas las personas desesperadas llamando a medios de comunicación Claro. que están pidiendo un lugar, y yo digo, ¿no había dicho Vizcarra que habían firmado contratos para que las clínicas acepten a las personas sin ningún problema? O sea, es que en realidad eso no se está aplicando. Y es un escándalo, en realidad es un escándalo. Lo que le está diciendo a la clínica es, ok, pagame tal como lo está diciendo al inicio de la pandemia, y eso es súper grave. Es totalmente un escándalo, y no solo eso, es más escandaloso que ni siquiera tengamos las vacunas ya, y no hay una fecha concreta de cuándo vayan a llegar. Bueno, hay una fecha aproximada, como lo dijo el presidente. Es un escándalo cuando otros países ya están aplicando por lo menos la vacuna. Claro, y en realidad eso es súper preocupante. Lo que ha dicho ahora último, Sagasti, es que va a estar este mes. A ver, pero por otro lado también un gran problema, y eso me parece que todos lo vimos el fin de semana que se publicó esta encuesta que salió en El Comercio, es que ya hay menos personas que aceptarían vacunarse, ¿no? Hemos visto que el rechazo a las vacunas están en un 48%. Las personas que aceptarían también están en 48%. Entonces, eso también es algo que podría hacer fracasar cualquier estrategia del gobierno. Y me parece que es un tema en realidad en el que se tendrían que poner las pilas. Lo que yo veo inclusive, y es lo que me parece más preocupante, es que, a ver, no es un discurso tan básico el de las personas que están negándose a poner las vacunas o que dicen que se negarían. ¿Por qué? Primero, la primera anotación que daría, que me parece interesante, es que me parece que si bien en Perú no se politizó el uso de las mascarillas, sí se está politizando el tema de vacunas. Eso es uno. Escucho a varios candidatos mencionando yo no me pondría la vacuna china, que esperaría la de Oxford, o no, es que yo ya yo tuve COVID, ¿no? Entonces, obviamente, hay bastante desinformación. Esa es una. Pero dos, si tú lees la encuesta, lo que ves no sé que son personas, por así decirlo, antivacunas. No. Son personas que dicen, es que la vacuna no es segura porque no han hecho todas las pruebas debidas. ¿Eso es verdad? O sea, necesitamos un discurso que pueda mostrar, ¿me entiendes? Puede mostrar que en realidad pueden confiar en esas vacunas. Y la verdad también es que ningún científico puede decir que las pruebas han terminado, las pruebas siguen, las pruebas continúan. Entonces, en realidad tienen que trabajar en toda una campaña de comunicaciones y de información, ¿no? Eso es lo que me parece bastante complicado ahora, la verdad, con el tema de las vacunas. Sí, y bueno, María, ya que entraste a la segunda parte del programa, que era tocar el tema de las vacunas y un poco respondernos la pregunta si podremos acceder todos los peruanos a la vacuna, ¿no? Porque hemos tenido nosotros la particularidad de que el gobierno de transición ha dado un decreto, ¿no? Donde se permite la comercialización de la vacuna cuando llegue, ¿no? Y esta comercialización, digamos, ha abierto las puertas o abre las posibilidades a que
digamos, se pueda hacer negocio con la vacuna, ¿no? Y hacer negocio es básicamente poner en cuestión el acceso universal y que el acceso más bien esté determinado por quien pueda pagarlo, ¿no? Entonces, ya no es que todos, de acuerdo a un orden de prioridades, nos vamos a ir vacunando, sino de acuerdo a quien tenga más dinero en el bolsillo va a poder acceder a la vacuna, ¿no? ¿Cómo ven eso? O sea, somos, creo, el único país en Latinoamérica que ha dado un decreto de este tipo, abriendo que la vacuna pueda ser comercializada, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Estamos en condiciones de podernos acceder a la vacuna? Es un poco El gobierno no ha peligroso, sido ¿no? capaz de las canastas municipales y crees que va a poder dar la vacuna. No sé, yo no creo que la logística es ineficiente del gobierno total. Entonces yo creo que se tiene que apoyar, no sé, algún asesoramiento comercial en tema de logística, ¿no? Para que realmente la vacuna llegue a todos los peruanos, sobre todo a las personas más vulnerables. Me parece que eso es importantísimo lo que se tiene que hacer. O sea, En claro, realidad yo creo que sí, el país ha sido un ejemplo en poner vacunas, creo que eso sí es reconocido por todos. Sinopharm, por suerte, tienes de todo el material, o sea, tú no necesitas de una gran refrigeración, ¿no? Puedes utilizarlo sin mucha infraestructura que conseguir. Eh, entonces, por ahí creo que no hay mucho problema. Creo que sí han bajado igual las personas que podrían ponerlo por el simple hecho que todos ahorita están volcados en el virus y también que muchas personas que cumplen con las comorbilidades y ya no pueden laborar. Entonces, eso crea bastantes problemas. Sé que igual va a ayudar el ejército, va a ayudar la policía, pero se tendría que ver eso. A mí lo que me preocupa justamente es por el tema que menciona Víctor. Había un plan de vacunación y eso se tenía que cumplir. No tiene ningún sentido que por el Estado, por un lado, esté vacunando y que por el otro se suelte a mercado y que otras personas estén yendo contra lo que se había impuesto por primera vez, que era una medida que era justa, ¿no? Que iba a tratar a los más vulnerables primero. Tenemos que darnos cuenta también que en este momento estamos en el gran problema de que no existe tanta oferta para toda la demanda, y esto a nivel global. Es lo que nos ha demostrado la pandemia, ¿no? Eso me llama bastante la atención. Y también un Estado que es incapaz de regular algo que tenga que ver con el precio. Eh, el mercado negro, o sea, puede salir en cualquier momento. Recuerdo también que con las mismas pruebas se elevaron casi se cuadriplicaron el verdadero precio y no hay nadie que lo regule, o sea, ya casi constitucionalmente dicen que no pueden meterse en esos temas. Entonces sí me parece que es bien complicado lo que han dicho y no entiendo por qué hay necesidad, porque si luego van a sacar un comunicado diciendo que no, que eso todavía no se va a ver, que es el 2022 que van a ver eso, primero es un comunicado, no es nada oficial, y después, ¿por qué lo sacan ahora? Eso es uno. Y luego, cuando Sagasti quiere responder como para decir, ok, yo sé que han dicho esto, vamos a darles calma, no dice nada, lo único que dice es, yo no conozco de ninguna empresa que está en contratos con alguna farmacéutica. Tú dices, ¿qué? O sea, ya tú no conoces, ok, amigo, o sea, todo bien. La verdad, no. claro, sí, es un poco peligroso, ¿no? Que se abra así tan fácilmente como a la venta, al mercado, este tema tan delicado de las vacunas, ¿no? Sobre todo como cuando, como ya ha dicho María, ha dicho Maidó, ya se tenía en cuenta que ya debería haber un plan de vacunación, ¿no? Entonces, bueno, ya Sagasti, sus ministros ya han salido como a decir no, que como que han intentado retroceder un poco en esta norma, pero sin embargo esta ya está, ¿no? Y en la última conferencia que tuvo no aclaró nada, ¿no? Como dice María, simplemente salió por la tangente y diciendo pues que él no conoce Sí, ninguna empresa, ¿no? Y eso, esa no es la respuesta, ¿no? Esa no es la respuesta que esperamos. sí. Ahora, por parte del sector privado, tengo la percepción de que hay, o sea,
De hecho, que ya les han abierto la puerta y de hecho que quienes ahí están, los interesados, ¿no? En poder comercializarle, hacer negocio con la vacuna, están a la expectativa, ¿no? Ha salido una encuesta, no estoy seguro si fue ayer o hoy día, ahí puedo equivocarme en la fecha, pero era una encuesta que le preguntaban a la gente si ellos estaban de acuerdo con que los privados también comercialicen la vacuna, ¿no? Y obviamente la encuesta está hecha de tal forma en que la gente respondía de tal forma en la que salía favorable, pues, a que la gente estaba, entre comillas, a favor de que la vacuna se pueda vender y comprar como, ¿no? Como una mascarilla, pues, ¿no? ¿Cómo ven eso? Porque, o sea, eso es claramente un intento por legitimar una medida que, digamos, puede ser cuestionada desde cualquier ámbito, ¿no? Porque ya bien mencionan, o sea, ¿cómo es? ¿Nos vacunamos de acuerdo a quién tiene más plata o nos vacunamos de acuerdo a un orden de prioridad en términos de salud, ¿no es cierto? O sea, primero la primera línea, luego entran las personas con mayor riesgo, ¿no es cierto? Y finalmente las personas que están con menor riesgo, ¿no? Eso sin que pase por medio, pues, la capacidad adquisitiva, ¿no? ¿Cómo ven eso, no? Bueno, esta encuesta que les menciono, en la que supuestamente la ciudadanía apoyaría a que los privados hagan negocio con las vacunas. Y claro, a mí me parece, primero, estoy completamente de acuerdo contigo, está súper sesgada la pregunta, me parece que es algo así, teniendo en cuenta que el gobierno no es suficiente, algo así, ¿no? Entonces, yo creo que igual se refuerza esta idea que es bastante peligrosa de, es que el Estado hace malas cosas, ¿no? Entonces es una idea que lo único que te dice es a la mano del privado, y quien pueda lo hace, porque el Estado nunca va a hacer. Es algo que hemos visto realmente o sea, si somos pragmáticos, si nos podemos revisar, sí, pero se tiene que exigir al Estado, o sea, que responda. No es el hecho de decir, ok, para los privados y quien pueda pagarlo. O sea, y Como que más te inducen, en esta pandemia, ¿no? te inducen hacia Claro, lo privado, ¿no? Claro. Como te, no, te, te extinguen lo que es el tema de la y- ineficiencia estatal y esas claro, cosas, y ¿no? dando esa intro en la pregunta, obviamente la gente va a contestar de una manera que sí, está bien, ¿no? Está bien que el privado también, ante la inefectividad estatal, ¿no? Si lo pintan así, y claro, es el mensaje que todos los días nos quieren meter, ¿no? Que el Sí. Estado tiene sus ineficiencias, obviamente, ¿no? Pero al momento, pues, lo comparan con lo privado, y obviamente, pues, a lo privado lo pintan como si fuera lo máximo, ¿no? Cosa que sabemos Claro. que no es así, Y ¿no? Y más en pandemia hemos nada visto que ver, pues, ¿no? cómo han jugado con los precios, cómo se han beneficiado. Entonces nadie nos va a venir a contar cuentos, ¿no? Y además Claro, exacto, exacto. que la gente pierde como que esta idea que es su derecho, ¿no? O Ujú. sea, en realidad no, dicen, no exijas tanto, mejor abrimos por acá otra oportunidad para los que pueden. Y los Claro. que no, porque claramente esto es lo bueno, lo que te da el privado, los que no, bueno, van a tener que mendigarle al Estado, que te va a dar, pero Claro. el servicio de pésima calidad. Desempoderan a la gente, ¿no? Oye, pero bien pervertido, o sea, esa forma de esa racionalidad, ¿no? Porque al final lo que están diciéndote es que, o sea, es legitimar un grado de desigualdad profundo, ¿no? Sabemos que en este país el acceso a la salud, y bueno, ya Néstor ha hecho bien en mencionarlo, ¿no? O sea, en los primeros meses de la pandemia vimos cómo es que actúan los privados, ¿no? O sea, ahí la lógica lo que mueve no es asegurar un derecho, ¿no es cierto? O sea, garantizar un derecho que es el derecho a la salud, sino garantizar un sentido y ese sentido de lucro, ¿no? O sea, garantizar ganancias, que es lo que busca al fin y al cabo la lógica empresarial en la salud, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso no habría que dejarlo pasar por agua tibia, ¿no? Como ustedes dicen, hay que poner el ojo vigilante porque se usa permanentemente el discurso, como la gente no cree en el Estado, porque de verdad que el Estado también es cualquier cosa menos eficiente, ¿no? O Claro. tiene islas de eficiencia, utilizar eso, ¿no? Para legitimar lo privado ante lo malo que sería lo público, ¿no? Pero no nos dejemos engañar, ¿no? O sea, ya hemos visto en los primeros meses o la primera etapa de la pandemia que lo privado no es que funcione mejor que lo público, ¿no? O sea, definitivamente en cosas como la salud, la educación, lo público es la única forma de poder garantizar accesibilidad universal sin restricciones económicas, ¿no? Sin restricciones por ingresos. Y como bien, O incluso lo privado, ¿no? Pero con lineamientos. las personas pierden esa noción de que es un derecho, ¿no? Claro. Como que los envuelven en una pasividad y yo creo que también depende mucho de los dirigentes políticos, ¿no? Prender esa chispa, ¿no? Nuevamente incendiar la pradera
incentivar a las personas a decirles que es un derecho que tienen que reclamar, ¿no? Que tienen que luchar por eso, ¿no? Definitivamente no es algo que, oh, ya les tocó, ¿no? Es algo que otras personas están disfrutando con su dinero. Claro. Claro, y no porque y no porque, digamos, esta propaganda esté permanentemente, ¿no? Y de manera férrea diciéndote que lo privado es lo bueno y lo público es lo malo, es que hay que dejar que ya sea lo privado lo que predomine, ¿no? Y aún sabiendo y siendo conscientes que muchas de las cosas, digamos, gubernamentales, del Estado, funcionan mal, la idea no es que el hecho de que funcionen mal automáticamente nos lleva a lo privado, por el contrario, que funcione mal nos debería llevar a la conclusión de que hay que hacerlo que funcione bien, porque es ahí donde sí podemos intervenir los ciudadanos, ¿no? En lo privado no, los ciudadanos no intervienen, ahí define el consejo directivo, el dueño de la empresa, ¿no? En fin, los gerentes, ¿no? En cambio, en lo público sí puede haber alguna definición por parte de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, el tiempo ya nos es tirano, siempre para este tipo de cosas. Solo hacer un par de anuncios, ¿no? Un último comentario que es algo que hay que ponerle el ojo porque va un poco de la mano con todo esto, es que también en varias de las encuestas que han salido en estos días, la aprobación del presidente de transición ha ido bajando, ¿no? Y ya hoy, para este momento, es mayor la desaprobación que la aprobación, ¿no? Y esto lo mencionamos porque esto refleja que la sensación de que este gobierno es algo distinto, es un gobierno que transita hacia algo distinto, entre la ciudadanía ya cada vez es menos, ¿no? O sea, se está quedando en evidencia de que este gobierno rápidamente está, digamos, agotando esto que se denomina, ¿no? Esta luna de miel entre la ciudadanía y un nuevo presidente, como se suele denominar, ¿no? Las primeras semanas, los primeros meses de gestión de un nuevo gobierno, ¿no? Entonces, eso creo que es algo nuevo, probablemente esto no se detenga, ¿no? Sino que siga avanzando, porque creo que ya Sagasti nos ha dado muestras de que muy diferente a Vizcarra no es, ¿no? Salvo que, bueno, ha leído a Vallejo, salvo que puede hacer una que otra intervención llamativa, ¿no? Pero en el resto de cosas, de cómo gestionar la pandemia, de cómo conducir el país y cómo darle salida a los problemas que hoy día tenemos los peruanos, básicamente no ha habido ningún cambio significativo, ¿no? Y bueno, y lo segundo que queríamos anunciar es que este es el primer programa de Cata en el 2021, o sea, es el primer programa en este año de Bicentenario, así que a partir de hoy día estamos cambiando también los días de emisión del programa. Antes estábamos saliendo los días miércoles, a partir de este programa salimos todos los días martes, entonces los esperamos a la misma hora y por el mismo canal en el que estamos grabando. Nos vemos, muchachos, no sé si ustedes quieren decir algo, estamos en el primer programa, no sé si quieren dar algunas solo dejo un interrogante, no sé si los fiscales están de vacaciones o es que no trabajan porque no tienen la camarita, ¿no? Ya la Bajato ya no está, ya no funciona nada, están todos ahí guardados, creo, ¿no? Sería interesante a ver qué están haciendo. ¿O dónde están vacacionando de repente? Sí, ¿no? Los únicos que tienen vacaciones, aparentemente. Bueno, yo solamente decir pues que nos cuidemos todos, ¿no? Porque esta segunda ola parece que viene con todo. O ya está viniendo con todo, mejor dicho, ¿no? Porque ya está. Sí, es verdad. Yo también sigo lo que dice Néstor, tendríamos que cuidarnos todos. Yo también cada vez conozco a más personas, o sé de más personas que se están infectando. Sí. Bueno, nos estamos viendo entonces el siguiente martes en nuestra siguiente edición y a estar al tanto. Estamos en plena campaña electoral, estamos en plena segunda ola y estamos en pleno siglo XXI, donde las cosas son más complejas y bueno, no hay que perder la cata política a diario, ¿no? Nos vemos en la siguiente edición. Ok, chicos, chao. Cuídense, nos vemos, chao.